Me quería referir a la ira como una emoción prácticamente en igualdad de condiciones y de potencia y de peligrosidad que con el miedo, ¿no? El miedo, esta emoción eh, que atrapa, que envenena todo a su paso. Bueno, la ira tiene características muy, muy parecidas, solamente que opera desde otros lugares, ¿no es cierto?, con otros objetivos. Y esta ira no solamente lesiona y daña el cuerpo físico cuando está instalada, esto que sería algo más que un enojo, porque diría que opera de una manera con un potencial mucho mayor, y diría también que tiene un movimiento inconsciente muy potente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos enojados tenemos un objeto, ¿no es cierto?, el cual nos produce ese enojo en general, ¿no? Sucede algo, alguien me dice algo y entonces de repente me enojo, o estoy enojado con alguien o con alguna situación determinada. Es decir, el objeto que me produce ese enojo está plenamente identificado. No sucede lo mismo con la ira. Eh, la ira, la ira puede empezar a partir de un enojo, puede ser, el origen puede estar puesto en un enojo, pero después, a posteriori, la ira, este enojo se transforma en algo superlativo. En algo superlativo, en algo mucho más poderoso, que empieza a crecer casi de manera inconsciente. Es decir, inconsciente porque la persona muchas veces no es tan consciente de lo que está sucediendo, de su potencial de ira. La ira puede ser, puede estar oculta durante mucho tiempo. Es más, esta ira puede permanecer muchos años, ¿no es cierto?, oculta en una persona y de repente aparecer, ¿no? Puede aparecer de repente. Fíjense que en los ejemplos que podemos dar sobre cómo opera la ira, están una cantidad de noticias policiales, ¿no?, que vemos de personas que de repente, por supuesto que nada es de repente, ¿no es cierto?, hay un historial previo de una situación, ¿no? Pero de repente saca un arma y mata a su enemigo, ¿no es cierto? O mata a unas personas, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en las noticias. Es cuando la ira aparece, ¿no? La ira ya ha tomado a la persona. Por eso digo que esto es un proceso inconsciente, donde ha tomado prácticamente en posesión a una persona y empieza a actuar plenamente la ira. Es decir, es la ira la que empieza a ejecutar, ¿no?, o aparece explosiva en una situación determinada. Cuando toma la ira nuestra existencia,
es altamente peligroso. Es altamente peligroso porque, como he dicho en otras ocasiones, estas emociones operan de manera, son energías. Sí, sí, no es que se van a desaparecer ni van a mutar, ¿no es cierto? Eh, Graciosamente, sino que buscan expresarse, buscan aparecer, ¿no? Y más cuando esta ira, em, digamos, tiene una gestión por parte de la persona inconsciente, ¿no? No, no consciente, ¿no? La persona no es consciente de esto plenamente y entonces la ira se presenta como, bueno, de manera explosiva, violenta y bueno, hace su aparición. Es decir, ninguna de estas emociones eh, tan potentes se van, ¿no? Desaparecen, no, de ninguna manera. Son energías que necesitan primero crecer, ¿no? También he hablado de este tema de cómo se alimentan estas energías. Y después necesitan expresarse. Y se terminan expresando, ¿no? En estos ejemplos que estoy dando y muchos ejemplos de la vida cotidiana. De repente aparece una palabra, estoy hablando con alguien y de repente aparece una palabra que no sabemos de dónde apareció, una palabra violenta, una palabra agresiva, y allí aparece la ira. Así que muy atentos con respecto a esta emoción, muy atentos porque es envolvente, eh, es insidiosa, ¿no es cierto? Y, y en muchas veces no somos conscientes de ella. A estar atentos.